Bueno, acá volvimos. Disculpen, pero se cortó la luz. Tuve un montón de tiempo sin luz, más de 1 hora. Y así que bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. Bueno, dice el libro este de Eric Berne, Mecanismos de la Mente: un gran hombre es aquel que o bien ayuda a descubrir qué es realmente el mundo, o bien intenta cambiar el mundo para que corresponda a sus imágenes. En ambos casos se está tratando de aproximar entre sí las imágenes y la realidad, ya sea modificando las unas o la otra. La labor de Einstein obligó a casi todos los físicos y matemáticos a modificar sus imágenes del mundo para responder a la realidad recién descubierta. Shakespeare ayuda a la gente a tener imágenes más claras del mundo. Los mesías de las distintas religiones fueron hombres excelentes que deseaban que el mundo correspondiese a las imágenes que ellos tenían de la realidad ideal. Algunos individuos perversos intentan cambiar el mundo por la fuerza para que responda a la imagen de lo que querrían que fuese. La imagen que Hitler tenía del mundo era la de un lugar donde poseía poder absoluto, y recurrió a la fuerza para intentar que el mundo correspondiese a su imagen. En la enfermedad mental, denominada esquizofrenia, el paciente se imagina que el mundo corresponde a la imagen que tiene de él y no se molesta en verificarlo. Se diferencia del reformador o del conquistador agresivos en que no quiere o no puede hacer el trabajo de cambiar su yo quiero en un es. A veces se inicia como un reformador, pero al ver que este cambio es demasiado difícil de llevar a la práctica, lo realiza solo en su propia mente y se contenta con esto. Uno de los más importantes factores en la vida es la comprensión de la realidad y la capacidad de modificar nuestras imágenes para que correspondan con aquella, ya que son nuestras imágenes quienes determinan nuestras acciones y sentimientos, y cuanto más exactas sean, más fácil nos resultará lograr y mantener nuestra felicidad en un mundo en perpetuo cambio. Ahora, ¿cómo las emociones modifican las experiencias? Las imágenes mentales, de las cuales acabamos de hablar, no pueden aparecer en una pantalla, ni podemos siquiera explicárnoslas claramente. Pero ello no quiere decir que debamos dudar de su existencia. Nadie ha visto jamás un átomo o la electricidad, pero esta no es razón para dudar de la existencia de estas fuerzas naturales, pues de lo contrario deberíamos confesar una total incapacidad para entender el mundo físico. Ay, perdón. La naturaleza procede como si lo que nosotros llamamos átomos y electricidad existiese, y por lo tanto suponemos que existen. Del mismo modo, los seres humanos proceden como si la clase de imágenes mentales a la que nos hemos referido existiese, y por lo tanto suponemos que también existen. De ahora en adelante hablaremos de las imágenes mentales dinámicas, como si fuesen tan reales como los electrones o la gravedad. Dos elementos integran estas imágenes mentales dinámicas: una representación y una carga afectiva. La carga puede ser positiva o negativa, amor u odio, y a menudo ambos. La representación le confiere a la imagen una forma o figura. La carga le da su energía. Debe entenderse claramente qué queremos decir cuando hablamos de representación, forma o idea. El concepto de forma, en cuanto atañe a una imagen mental dinámica, implica tanto función como estructura. Y en este sentido, forma significa algo más que forma física.
Todo el mundo conoce la forma física de un aeroplano. La forma mental, representación o idea de un aeroplano implica no solo su aspecto externo, sino también una referencia a su uso y funcionamiento. Resulta fácil comprender, por consiguiente, que se debe poseer inteligencia, además de ojos para formar buenas representaciones de los objetos, y que igualdad de las demás condiciones, cuanto más inteligente sea una persona, más complicadas y precisas serán sus representaciones de los objetos que la rodean. Por otra parte, la exactitud de sus representaciones no tiene nada que ver con sus sentimientos respecto a los aeroplanos. Algunas personas que entienden mucho de aeroplanos no gustan de ellos y les tienen miedo, mientras que otras que no tienen ni la más remota idea de cómo se manejan los aeroplanos, los adoran. Por lo tanto, la representación de un aeroplano puede ser una imagen positiva o negativamente cargada, independientemente de si la forma de la imagen es simple o complicada, correcta o incorrecta. La distinción entre sentimiento y representación se observa frecuentemente en las relaciones sociales. A menudo la gente puede recordar exactamente sus sentimientos con respecto a una persona sin ser capaz de recordar su nombre, o recordar un nombre y no poder evocar los sentimientos que su portador le evoca. Mr. King y su esposa estaban cierta vez planeando una reunión cuando ella preguntó: ¿invitamos a Mr. Castor, ese interesante caballero de Hawái? Recuerdo bien su nombre, dijo Mr. King. Es un hombre robusto que tiene tatuajes de flores y corazones en los brazos, pero no puedo recordar lo que siento con respecto a él, si me agrada o no. Es evidente en este caso que Mr. King tenía una buena representación de Mr. Castor y que recordaba bien su figura. Su imagen estaba claramente formada, pero no podía hacer surgir la carga emocional conexa, de modo que no recordaba qué era lo que sentía con respecto a él. Y la señora King propuso entonces: invitaremos a este individuo tan encantador. ¿Cómo se llama? Ese que la odiosa de la señora Metis aborrece. Era claro que no recordaba mucho acerca de la figura del señor cómo se llama, ni siquiera su nombre, pero recordaba la intensa y agradable carga afectiva asociada a la imagen. No recordaba quién era exactamente, pero sentía que le gustaba, principalmente porque su enemiga, la señora Metis, lo aborrecía. Esto quiere decir que una imagen puede ser disociada y el afecto y la representación separados entre sí, de modo que el afecto continúe siendo consciente y la representación se haga inconsciente o viceversa. En tales casos, el afecto separado de su representación flota en la conciencia y puede sostenerse adhiriéndose a otra representación que tenga algo en común con la primera. Esto ayuda a explicar los lapsus linguae y otras equivocaciones que se cometen en la vida cotidiana. Si la representación es la que flota, se sostiene adhiriéndose a otra imagen. Los diferentes individuos tienen distinta capacidad para acumular cargas y representaciones. Una mente incapaz de acumular representaciones claramente formadas no puede aprender adecuadamente. A los individuos que presentan esta dificultad se los denomina deficientes mentales. Solo después de repetidos y prolongados ensayos para formarse representaciones nítidas, son capaces de entender las cosas que los rodean. Al mismo tiempo, tienen que, como los demás, necesidad de expresar sus sentimientos, pero como no poseen imágenes claras, cometen errores y se crean dificultades. A veces el problema se presenta en forma diferente. Una inteligencia que era capaz de entender las cosas y de formarse buenas representaciones, se embarulla y surgen entonces sentimientos e imágenes distorsionados. Un ejemplo
podría ser un experto en aeronáutica, puede llegar a sentir que los aeroplanos tienen una enemistad personal con él y que lo siguen para tratar de hacerle daño. El resultado de esta imagen mental distorsionada de los aeroplanos es que el individuo no puede ser comprendido por los que lo rodean y se vuelve incapaz de continuar normalmente en el mundo. Muchas de estas anormalidades se encuentran entre los esquizofrénicos, de los cuales actúan de acuerdo con sus imágenes distorsionadas y anormalmente cargadas en lugar de hacerlo de acuerdo con las normales. Su conducta resulta difícil de comprender para la gente sana. Esto puede ayudarnos a aclarar por qué un trastorno nervioso tiene poco que ver directamente con la inteligencia y por qué las personas con trastornos nerviosos pueden ser capaces de recordar y de pensar acerca de ciertos problemas tan bien o mejor que las personas comunes. Un trastorno nervioso de cualquier clase es una perturbación de la forma de distribución de las cargas afectivas anexas a las imágenes del individuo. Imágenes que pueden corresponder a su propio cuerpo, a sus pensamientos, a los objetos y personas que lo rodean. De modo que algunas de las imágenes están distorsionadas, mientras que la deficiencia mental radica en una capacidad inferior a la normal para construir y acumular formas o representaciones. La enfermedad mental se vincula con las emociones, la deficiencia mental con el entendimiento. Es verdad que a veces una persona padece un trastorno nervioso y una deficiencia mental al mismo tiempo, pero esto es solo una desgracia extra, ya que los dos estados se dan por separado. Los seres humanos serían mucho más sencillos si se limitasen a aprender automáticamente de la experiencia y a formar imágenes que correspondiesen realmente a la experiencia. En tal caso, se asemejarían a las máquinas calculadoras que sacan conclusiones rígidas y correctas a partir de los botones oprimidos por el mundo exterior, o a trozos de arcilla que conservan una marca fiel y permanente de todo cuanto los toca. La razón por la cual no somos como estos objetos insensibles reside en que nuestras personalidades confieren un significado nuevo y original a cuanto nos ocurre, de modo que cada persona vive los mismos acontecimientos de diferente manera, y cada uno se forma una opinión de lo sucedido de acuerdo con su temperamento emocional. Si a una máquina calculadora no le agrada la presencia de un 9 en una columna de cifras, no lo puede cambiar por un 6, por motivos estéticos, pero un ser humano sí puede hacerlo. Si la arcilla siente que una huella impresa en ella es demasiado angulosa, no puede redondear sus ángulos, pero un ser humano puede, de las experiencias y acomodarla a su propia conveniencia. Las fuerzas internas del individuo que modifican su modo de vivir las experiencias son las fuerzas del amor y del odio en sus diversas formas. Estos dos sentimientos deforman todas las imágenes, y como actúa de acuerdo con sus imágenes y no de acuerdo con la realidad, cada uno de sus actos es influido o puede serlo por el amor y el odio. Las imágenes individuales son moldeadas también por tres ideas o deseos profundamente arraigados en el inconsciente de cada ser humano y de los cuales no puede jamás liberarse por completo. Estas tres creencias son, escuchen bien, su propia inmortalidad, la irresistibilidad de sus encantos y la omnipotencia de sus pensamientos y sentimientos. A pesar de lo mucho que un individuo proteste que se ha liberado por lo menos de uno de los tres,
Estos deseos permanecen ocultos en la profundidad de su ser y tienden a influir sobre su conducta principalmente cuando se encuentra angustiado o inseguro. El de más fácil observación de los tres es la omnipotencia del pensamiento, ya que muchas supersticiones se basan sobre la creencia de que los pensamientos y sentimientos son todopoderosos. Esta creencia oculta se hace particularmente activa en ciertos trastornos emocionales. Wender Meleager soñaba que mataba al hermano de su madre. Poco después de enterarse de que su tío había muerto en un accidente automovilístico, Mr. Meleager comenzó a sufrir palpitaciones e insomnio. Se acostumbró a leer libros sobre supersticiones a fin de evitar cualquier actitud que pudiera perjudicarlo. Cada vez que veía a un policía comenzaba a temblar y se sentía a punto de desfallecer. En suma, se comportaba como si él hubiese asesinado a su tío. Finalmente debió abandonar temporalmente sus ocupaciones como abogado debido a las angustias que llegó a experimentar. Aunque realmente no tenía nada que ver con la muerte de su tío, y sus sentimientos conscientes eran de afecto hacia él, la imagen inconsciente de su tío estaba cargada de pensamientos criminales. Esto es increíble, ¿no es cierto? Bien. A ver, vamos a ver. Esperen que ahora se me perdió. Acá. Evidentemente, había sobreestimado inconscientemente el poder de estos pensamientos, ya que cuando el hecho aconteció realmente se comportó como si hubiese sido el causante directo y malintencionado de la muerte de su tío. Su manera de vivir la noticia era distorsionada porque en su inconsciente tenía una imagen distorsionada de su tío e inconscientemente creía en la omnipotencia de sus pensamientos destructivos. La creencia en la irresistibilidad de los propios encantos se ve más claramente en los sueños. En ellos se puede experimentar sin sorpresa la satisfacción de obtener fácilmente el afecto de los hombres y mujeres más codiciados. Un reflejo de esto se observa en algunas personas ya mayores que se niegan a admitir que han perdido la atracción sexual de su juventud. La creencia, vamos a la tercera, la otra creencia, en la inmortalidad es reconocida por la mayor parte de las religiones y a pesar de todos los intentos conscientes de resistencia, persiste también hasta en el espíritu de los más descreídos herejes. Nadie puede imaginarse realmente su propia muerte. Si lo intenta, se encontrará a sí mismo sobreviviendo como un espectador en el entierro. Se trata de eliminar al entierro, imaginándose la explosión de una bomba. Quizás se vea a sí mismo reducido a pedazos, pero no podrá imaginarse su total ausencia una vez que el humo se disipó. Por otra parte, esta tela de infinitud se extiende tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Nadie puede honestamente imaginarse a sí mismo llegando a la vida de la nada. Esto se expresa en las ideas de reencarnación francas o disfrazadas, que se encuentran en algunos sistemas religiosos. Son las fuerzas del amor y el odio, y la de estos tres deseos o creencias, acuérdense, impotencia, ¿cómo era? No, impotencia no. Omnipotencia de los pensamientos, irresistibilidad de sus encantos, o sea, ser irresistible, y la propia inmortalidad, estas tres creencias, las que colorean y dan personalidad a la vida humana, impidiendo que la gente se convierta en máquinas o peleles. Pero estas mismas fuerzas pueden producir perturbaciones cuando escapan a nuestro control. Es virtud de las mismas matizar
nuestras imágenes bajo la supervisión de nuestra inteligencia, pero cuando las colorean completamente despojando de su control al intelecto racional, se hace preciso tomar medidas para restablecer el equilibrio. Debemos intentar tomar conciencia de la intensidad con que nuestros sentimientos afectan nuestra conducta, nuestras experiencias y nuestras ideas acerca de las cosas y de las personas que nos rodean. ¿Bien? Para evitar los actos irracionales, la ansiedad excesiva y los errores de discernimiento. La experiencia psiquiátrica indica que en la duda acerca de lo que más conviene a nuestra propia felicidad, más sensato es obrar, sentir y pensar según el amor que según el odio. Ahora, ¿en qué difieren los seres humanos entre sí? Bien, los cuerpos están a menudo desigualmente desarrollados en distintas direcciones. En algunas personas predominan los órganos digestivos, en otras los músculos y los huesos, y la piel y el cerebro en otras. Cuando un sistema es desproporcionado con respecto a los demás, la mayor parte de los pensamientos, sentimientos y acciones parecen a menudo estar subordinados a dicho sistema. Así tenemos temperamentos viscerotónicos, somatotónicos y cerebrotónicos, cada uno de ellos con su manera particular de accionar, que podemos resumir como una actitud de apaciguamiento, de dominio y de huida, respectivamente. Por lo tanto, la constitución determina inicialmente parte de la actitud de un individuo frente a su medio. Sus glándulas poseen una gran influencia sobre la fuerza de sus instintos y sobre la cantidad de energía de que puede disponer para satisfacerlos, así como también sobre la velocidad con que se emplea dicha energía. Existe otro factor importante, indudablemente influido por las glándulas, pero sobre el que sabemos muy poco. Se trata del humor. Algunos felices individuos están siempre contentos y otros siempre están tristes. La mayor parte de la gente oscila entre una tristeza moderada y una alegría moderada. Naturalmente, el estado de ánimo de un individuo está en relación con lo que le sucede, pero el problema es más complejo. Es a veces sorprendente observar cuántos infortunios puede soportar sin descorazonarse una persona de buen humor, y es igualmente sorprendente ver cuántas cosas agradables pueden acontecerle a un individuo de ánimo triste sin conseguir alentarlo. La gente difiere en la rapidez con que pasa de la felicidad a la tristeza y viceversa. El cerebro, según suponemos, influye sobre la capacidad para acumular emociones y posponer las satisfacciones hasta el momento adecuado. Algunas personas son prudentes y otras impulsivas. Algunas pueden esperar y otras no. Mientras que no siempre es sensato esperar, es siempre conveniente tener la capacidad de hacerlo cuando resulta aconsejable. Esto es algo que la gente puede habitualmente mejorar. Existen diferentes clases de impulsividad. Algunos individuos tienen una reacción impulsiva rápida y adecuada a cada situación. Otras pasan por una serie de situaciones sin mostrar casi reacción frente a ellas, y de pronto estallan bruscamente y en forma impulsiva, liberando la energía acumulada. La primera clase de impulsivos es comprensible y los demás pueden simpatizar con ellos. Saben por qué se enoja el individuo y éste no tiene necesidad de dar explicaciones. La segunda clase resulta difícil de entender y hace que los espectadores se sientan incómodos y sienten que quizás el individuo tenía derecho a enojarse, pero no justamente con esa clase de enojo.
Como este tipo de reacción ocurre inesperadamente, y como en ella se libera no solo la energía correspondiente a la situación dada, sino también la reprimida en otras situaciones, la reacción parece excesiva y el observador la pone mentalmente en tela de juicio. Otro punto sobre el cual resulta provechoso reflexionar son las relaciones entre fantasía y acción. Algunas personas son demasiado dadas al ensueño. Como no pueden llevar a cabo todos los deseos con los que sueñan, atraviesan la vida con una perpetua sensación de frustración. Los cerebrotónicos, en especial, son particularmente dados al ensueño. Se llenan de planes y realizan muy pocos de ellos. Otras personas tienen muy pocos deseos conscientes que no pueden llevar a cabo, de manera que no se entregan a fantasías que no sean capaces de realizar. Considerados bajo este aspecto, podría decirse que el primer grupo posee una barrera débil entre sus partes mentales conscientes e inconscientes y una barrera friable entre su intelecto consciente y la acción reflexiva. Sueñan libremente, pero realizan pocos de sus sueños. El otro grupo tiene una barrera fuerte entre sus partes conscientes e inconscientes y una barrera flexible entre su intelecto consciente y la acción. Sueñan poco, pero actúan sin trabas. El primero, el grupo inhibido, no pasa por lo general más allá de la meditación acerca de sus imágenes. El reprimido, segundo grupo, intenta lograr que el mundo exterior corresponda a ellas. En este terreno debemos considerar también lo que se denomina inteligencia, ¿no? Como se la miden los test de inteligencia. La inteligencia potencial de un individuo depende de la capacidad constitucional de su mente para formar y retener representaciones precisas y para relacionarlas entre sí. La cantidad de inteligencia que realmente emplea y demuestra depende de esta capacidad, menos el efecto que sus emociones tienen para cegarlo con respecto a los hechos y distorsionar sus imágenes. Esto quiere decir que si corregimos la vida emocional de una persona, podemos aumentar su inteligencia utilizable al máximo nivel posible. Se realizó un experimento en el que se agruparon en parejas niños con deficiencias mentales provenientes de una institución determinada, con muchachas escogidas de un hogar de delincuentes juveniles. Cada muchacha cumplía las funciones de madre adoptiva y por lo tanto cada niño recibía el cuidado y la atención maternales que previamente habían faltado en su vida. Bajo esta influencia emocional, se observó un aumento de la inteligencia demostrada por los niños. Además, aumentó la inteligencia demostrada por las madres, ya que también ellas habían llenado un vacío en su vida emocional y cada una de ellas tenía ahora un niño a quien amar. El amar y el ser amados incrementó el bienestar y la inteligencia por ambas partes. Se dice que existen 3 clases de inteligencia: la inteligencia para el manejo de las ideas abstractas, la inteligencia mecánica y la inteligencia para la convivencia social. No resultaría sorprendente encontrar que los cerebrotónicos tienen el más alto promedio de inteligencia abstracta, que los somatotónicos poseen la mejor inteligencia mecánica y que los viscerotónicos demuestran el más alto promedio de inteligencia social. Sin embargo, como existen tantos tipos mixtos, resulta difícil estudiar adecuadamente este problema. Las diferencias entre la gente y la forma en que manejan sus energías interior dependen de muchos factores. Hasta aquí nos hemos ocupado de los factores ya determinados en el momento del nacimiento, es decir, de factores constitucionales, estructura física y modos de reacción correspondientes, y sus combinaciones, actividad de las distintas glándulas, la capacidad de acumular energía, la forma de liberarla,
la plasticidad de las imágenes, la capacidad para formar y retener representaciones claras e impedir que se vean demasiado distorsionadas por las emociones. Estos son, entre otros, los elementos básicos con los que deben trabajar los seres humanos para formar sus respectivas personalidades a medida que crecen y se desarrollan en su medio. Bien. Vamos a dejar hoy por aquí y en la próxima vamos a seguir con los propósitos del ser humano, qué es un ser humano, qué buscan los seres humanos, a ver qué más dice, qué instintos son los más poderosos, el problema de un ser humano, cómo expresan sus instintos los seres humanos. Esperen que sigo, cómo manejan su medio los seres humanos, cómo crece y se modifica un ser humano y por qué se controlan los seres humanos, cómo toma una decisión el ser humano. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Quién es yo? Es un capítulo bastante profundo, ¿no? Y después, bueno, empieza a hablar del desarrollo del individuo. Es un libro muy interesante. Lo iremos viendo.